Y antes de comentarles sobre por qué hacemos esta especialización o por qué queremos lanzar esta especialización, déjenme presentarme. Mi nombre es Mariano Tapatá, soy profesor de la Universidad de Río Negro, soy economista, estudié economía en la Universidad de La Plata, no existía la Universidad de Río Negro en esa época, y una vez que me fui a estudiar a La Plata, de ahí con mi esposa nos fuimos a hacer un doctorado en economía en Los Ángeles, y luego realizamos vida académica en Estados Unidos y Canadá. Ya en el 2017 volvimos y la Universidad de Río Negro nos abrió las puertas para desarrollar tareas académicas, y obviamente damos clases en Villa Regina, en la carrera de Comercio Exterior y la carrera de Administración de Empresas. Entonces, luego de varios idas y vueltas, pensando en necesidades de la región, necesidades de la misma universidad, llegamos a la conclusión de que es un buen momento para lanzar esta carrera, que es la especialización en agronegocios. Y el objetivo hoy es comentarles de qué se trata, comentarles los detalles que tienen que ver con la inscripción, con los tipos de cursos que vamos a dar y hacia dónde apuntamos con esta especialización. Lo primero que quiero tratar de comunicar es en dónde vemos nosotros que hay una necesidad de una especialización en agronegocios en esta zona y el por qué. Y si uno piensa en las cadenas agroalimenticias, no necesariamente la fruta, pero obviamente es natural que estemos pensando constantemente en la fruta, pero todas las cadenas agroalimenticias sufrieron cambios, mini revoluciones en distintos aspectos, en la parte de comercialización, el cambio en la demanda, en los gustos de la gente, la tecnología, la digitalización, los servicios dentro de la cadena de valor, que de alguna manera reconfiguraron las cadenas globales de valor, y muchas de las empresas de distintas partes, desde un supermercado hasta un productor, hasta un empacador, hasta alguien encargado de logística, se reacomodaron a esos cambios de alguna u otra manera, y si no se reacomodaron, están considerando esos cambios, ¿sí? Entonces, uno de los cambios más importantes, por ejemplo, pensemos en la fruticultura, es la incorporación de tecnología. Desde la etapa de producción, de recolección, donde vemos esas máquinas o robots que aspiran manzanas y ya casi que separan las manzanas en el campo, hasta la potencialidad de tener robots que hacen la distribución, o incluso a nivel supermercados, las compras online, que ahora después del coronavirus pasaron a ser moneda corriente, se pueden casi que automatizar hasta al nivel de evitar la interacción humana. Y por otro lado también podemos ver los distintos cambios en las percepciones o en la demanda de la gente, donde ya de 5 o 6 variedades pasamos a tener en algunos supermercados un espectrum de 20 variedades, ¿sí? Todo eso generó, en términos resumidos, un cambio importantísimo en las escalas de las empresas que son competitivas. Y no hablo del productor solamente, hablo de todo tipo de participante dentro de una cadena de valor. ¿Por qué cambia la escala? Bueno, porque la inversión en tecnología es básicamente lo que nosotros llamamos en economía un costo fijo. Y entonces, si bien los costos variables a lo mejor no cambiaron o incluso aumentaron en el tiempo, la relación costo fijo a costo variable cambió mucho. Y cuando los costos suben, estamos hablando de inversiones grandes, la ventaja de tecnología mayor o una inversión en capital es que para vos poder bajar tus costos medios o tus costos de producción necesitas una escala mayor. Y el cambio de la escala, que es algo natural en procesos de inversión tecnológica, nos lleva a otros problemas nuevos, que son los problemas de manejo de empresas más grandes. Donde había una empresa con 5 personas y ahora hay una con 50, por supuesto que hay un montón de necesidades, ¿sí?, a nivel gerencial, que necesitan ser cubiertas. Y a su vez la complejidad del mercado global hace que haya otras necesidades de conocimientos. Y ahí es donde nosotros vemos a la especialización como una forma de proveerle a los futuros líderes gerenciales o directivos de empresas locales las herramientas para poder desempeñarse en este nuevo
escenario que es mucho más... entonces, si bien es muy común que escuchemos hablar de la reconversión necesaria en el sector, etc., a veces nos referimos a la parte de capital, pero junto con la parte de capital viene la del capital humano, ¿sí? Porque es algo natural. Para manejar estructuras mucho más complejas hay que tener especialización en el manejo de recursos humanos, en el manejo de las finanzas de la empresa, desde finanzas corporativas hasta financiación de proyectos independientes, y eso es el portfolio de herramientas que queremos ofrecer dentro de esta especialización, ¿sí? Pero por otro lado también creemos que la universidad tiene una necesidad propia de expandir su cartera de productos para que la comunidad que tiene distintas demandas pueda encontrar el producto más adecuado a sus demandas. Y después, por último, no es solamente una necesidad dentro de las empresas existentes, sino que, como les mostré en el grafiquito anterior, una de las revoluciones que se dan en las cadenas globales de valor es que, si bien hay grandes empresas, también hay muy pequeñitas empresas con nuevas ideas y nuevas innovaciones que quizá las empresas innovadoras o que traen nuevos servicios se desempeñan mucho mejor cuando trabajan en grupos pequeños, ¿sí? Que luego, obviamente, esas empresas que son exitosas pueden terminar siendo grandes, eso es otro cantar, pero digamos, hay mucho lugar en estas cadenas que están siendo revolucionarias, que están teniendo muchas revoluciones, para que entren pequeños emprendedores con nuevas ideas, ¿sí? Es un terreno fértil para las nuevas ideas y para el emprendedurismo. Y la especialización en ese sentido también ofrece para ciertos profesionales que están pensando en cambiar de rubro o de sector, o para profesionales que ya están en el sector pero que quieren trabajar más de manera independiente y más de manera como emprendedores. Hay ciertas herramientas que uno tiene que tener, porque no basta con una sola idea, simplemente hay que tener no solo la idea, sino ciertas herramientas para entender de marketing, de lectura del mercado, de cómo funcionan los mercados, de cómo se crean ventajas competitivas, y de nuevo, esa es la idea detrás de la especialización, ¿sí? Entonces, tratamos de cubrir varias necesidades, la necesidad de la universidad, la necesidad del sector productivo, y vemos que la oportunidad es cada vez mayor. Entonces, a pesar de estar en un momento difícil para el país, en todo sentido, de cuestiones macroeconómicas, de cuestiones estructurales, de la producción frutícola, por ejemplo, a otras cuestiones como, por ejemplo, obviamente, el shock negativo que implicó la pandemia. A pesar de eso, nos parece que hay una oportunidad, porque también hay gente que está reinventándose, ¿sí? Y a lo mejor parte de ese proceso involucra meterse en el campo de los agronegocios. Entonces, como les decía, creemos que hay toda una oportunidad para ofrecer esto, a pesar de toda la coyuntura negativa, para ofrecer este segmento o esta carrera universitaria de posgrado. Entonces, esa es un poco mi introducción. Veamos ahora cuál es la información básica de esta carrera, y después les cuento un poco de los módulos o las clases y otras actividades que desarrollaremos junto con la carrera, ¿sí? La duración es básicamente un año y medio. ¿Por qué un año y medio? Bueno, porque son 12 meses de cursada y son 6 meses de práctica profesional supervisada, donde el estudiante puede participar dentro de una empresa tratando de llevar su proyecto, que es el trabajo final, ¿sí? Que a lo mejor calza con las necesidades de una empresa. Hay muchas empresas e instituciones que ya se ofrecieron a ser como anfitriones de estos estudiantes. No es una relación laboral, por supuesto, es simplemente una persona tiene un proyecto que a lo mejor calza en las necesidades de, por ejemplo, el SENASA. Entonces esa persona puede buscar un mentor dentro del SENASA que lo guía en el proceso de su trabajo, o en una empresa privada, no necesariamente una institución. Los 12 meses de cursada incluyen 10 módulos. Cuando yo digo módulo, uso el término técnico de la CONEAU, que es la institución que aprobó la carrera, pero básicamente le podemos decir cursos, ¿sí? El cohorte máximo de alumnos es de 45, el lugar físico va a ser en General Roca, a pesar de que todo indica que esta especialización va a iniciarse de manera virtual.
nosotros vamos a seguir las mismas normativas de toda la Universidad de Río Negro y el mismo calendario también que la Universidad de Río Negro, ¿sí? El inicio va a ser en agosto del 2020, el costo va a ser de 10.000 pesos por mes, van a ser 14 meses más, podemos pensar en 15 meses, porque es 14 meses más la matrícula, y ese es el costo nominal, porque desde la especialización entendemos que hay una heterogeneidad enorme entre los estudiantes, y tenemos un proyecto ambicioso de programa de becas, en el cual va a haber financiamiento, con lo cual cuando los estudiantes se inscriban, pueden solicitar el financiamiento, no está garantizado, por supuesto, va a depender de cuánto apoyo haya del sector empresarial y de las instituciones en la zona, pero ya hemos confirmado el apoyo de algunas empresas, con lo cual ya podemos decir que becas va a haber. Lo que no podemos garantizar es la cantidad de cobertura ni la cantidad de alumnos cubiertos. El programa de becas, aprovecho y les cuento porque entiendo que hay no solo interesados en tomar la carrera, sino interesados en ser parte del proyecto, y eso incluye empresas, instituciones. El programa de becas, la idea es que cada institución o cada empresa que decida financiar una beca, o sea, asumir el costo de 10.000 pesos por mes durante 15 meses, esa empresa va a ser padrina de 2 estudiantes. Y la idea es que esos 2 estudiantes, obviamente, tengan una matrícula reducida gracias al aporte de la empresa. ¿Ok? Con lo cual, a todos los que están en condiciones de participar de todo el hub que va a generar la especialización en agronegocios, me parece que la mejor forma de hacerlo es sumándose al programa de las becas, ¿sí? Bien, ¿qué más? Requisitos para participar de la especialización. Bueno, hay que tener un título de grado o nivel superior, de grado o nivel superior no universitario de 4 años, y obviamente las titulaciones afines a esta carrera son las de economistas, ingenieros agrónomos, licenciados en administración, contadores públicos, licenciados en comercio exterior, ingeniero en biotecnología, pero el comité académico va a estar abierto a aplicaciones de otras personas que por alguna razón, algún motivo quieran cambiar de rubro profesional o de rubro empresarial en algunos casos, y es posible aplicar a la especialización y ser aceptado siendo, por ejemplo, odontólogo o periodista, ¿sí? Si bien no es una carrera afín, el comité académico puede evaluar si el estudiante tiene las condiciones para enfrentar la carga horaria, la carga curricular, que va a ser obviamente más pesada que para un ingeniero agrónomo o para un economista, ¿sí? Las inscripciones van a abrirse el 22 de junio hasta el 3 de julio, y el correo electrónico, pusimos 2, simplemente porque agronegocios@unrn.edu.ar es más fácil de recordar, pero el correcto, entre comillas, es la dirección de asuntos académicos, daa.avvm@urn.edu.ar. Cualquiera de los 2 correos funciona, así que si hay preguntas o si uno ya quiere inscribirse directamente, nos envía un correo ahí y le respondemos con exactamente qué necesitamos. Obviamente va a haber que sacar una fotocopia o un escaneo o una foto del título. Va a ser en un principio vamos a utilizar todos los mecanismos virtuales, y eventualmente cuando volvamos a la forma presencial tendremos que cumplir otros requisitos de la universidad, en los cuales yo la verdad es que no tengo mucha idea. Pero bueno, sí, obviamente los puedo averiguar. Bien. Este es un calendario, o esto es la estructura del calendario tentativo. Obviamente para el 2020 es el calendario, no creo que haya cambios, pero en el caso del 2021 todavía no está oficializado el calendario de la Universidad de Río Negro. ¿Y cómo van a ser las clases? Van a ser de jueves y viernes de 6 a 10 horas, ese es el máximo. Idealmente las clases son 3 horas y media, con un break en el medio de 15, 20 minutos, y probablemente más mini breaks, sobre todo si la sesión es virtual. Y en esas clases vamos a estar estructurados de manera tal que la primera clase es el módulo 1, y ahora les explico cuál es cada módulo. La segunda clase es el módulo 2, y así, y hasta que llegamos al módulo 9, ¿sí? Que en junio del 2021, y luego el módulo 10 tiene que ver con la preparación de ese trabajo final.
Los módulos puntuales están acá. El primer módulo es de economía aplicada, funcionamiento de mercados, lo que un economista diría microeconomía o organización industrial. ¿Qué quiere? Tratamos de aprender los conceptos básicos de la microeconomía, de qué hay detrás de la oferta, qué hay detrás de la demanda, cómo funcionan los mercados que están regulados, los mercados que están intervenidos, cómo se desarrolla el comercio internacional, cuáles son las tendencias nuevas en el comercio internacional de agronegocios, y la idea en todos los módulos es que vamos a incluir muchos casos de agronegocios, ¿sí? Cuando uno mira nominalmente los títulos de los 10 módulos, suena a una maestría, una especialización en administración de empresas, pero en realidad el toque distintivo de esta especialización es que no solo los casos y los profesores van a estar involucrados en la industria, sino que luego, como ya les voy a contar, va a haber sesiones o eventos especiales o cursos cortos, seminarios, todos enfocados a la aplicación de agronegocios. El módulo 2 es estadística para la toma de decisiones. Ese es un módulo, si se quiere, pesado, en el sentido de que hay que entender no solamente qué hay detrás de los números que uno observa, pero cómo se forman índices, cómo se forman las estadísticas, cómo se interpretan los resultados de causalidad versus correlación entre, por ejemplo, podemos pensar en tests que se hacen en el INTA en todo momento, donde uno puede elaborar cómo crece una determinada planta si la tratamos con algún fertilizante versus cómo crece cuando no la tratamos con un fertilizante. Ese sería un experimento de laboratorio donde la causalidad es muy sencilla. Sin embargo, cuando vemos datos de la realidad, sobre todo macroeconómicos, nunca queda tan claro y hay que entender cuál es la causalidad, qué variable causa un efecto en la otra variable, y entonces ahí necesitamos aprender de técnicas estadísticas y de econometría, donde puede haber técnicas de recolección de datos, de interpretación de los datos, como regresiones, e incluso de técnicas de manejo de Big Data. ¿Ok? El módulo 3 es estrategia de negocios, y ese por ahí me puedo explayar un poco más porque es el mío. En el módulo 3 lo que vamos a ver es la formación o la justificación de ventajas competitivas de una empresa dentro de una industria dada. Para eso hay que entender cómo se compone la industria, cómo se da la competencia de esa industria, ¿sí? Un método común son las 5 las 5 fuerzas de Porter, y que tienen mucho de economía, pero tienen mucho de las herramientas que uno aprende en el módulo 1, ¿sí? Pero ya aplicadas a casos puntuales. La creación de ventajas competitivas es importantísimo porque desde el punto de vista de una empresa que ya opera en una industria, tiene que entender si tiene una ventaja competitiva o no, y tiene que entender hacia dónde reorganizarse y reconfigurarse para tener una. Pero también para el emprendedor que está pensando en un business plan, tiene que entender cuál es la palanca que le va a dar el diferencial respecto a sus competidores. Ese es el objetivo de esta materia. Tratamos la estrategia de negocios para una línea de negocios o para una corporación de la misma manera, ¿sí? Pero las ideas son muy parecidas, aunque hay que hacer la salvedad de corporaciones necesitan incorporar otros elementos de análisis. Una pregunta que es muy interesante y que aplica mucho a los agronegocios es la pregunta de cuán verticalmente integrado debería estar una empresa, si hay una optimalidad o no en ser una empresa que está integrada completamente. Pensemos en petróleo como YPF versus una empresa que se dedica exclusivamente a la exploración, ¿sí? Pero el mismo concepto aplica en agronegocios. La número 5, la clase número 5, o el curso número 5 es de formulación y evaluación de proyectos. En ese curso lo que se va a tratar de ver es cuál es la técnica que utilizan en general en finanzas para evaluar un proyecto. El método es muy sencillo, es el método de valor presente neto, pero cuáles son las técnicas en el sector de agronegocios, cuáles son no digo las trampas, pero cuáles son los errores comunes y cómo interpretar los valores. Todo eso cae dentro de la clase número 5, y la clase número 6 ya utiliza esas herramientas para la administración financiera de una empresa. La administración financiera es lo que en negocios llamamos finanzas corporativas. Incluye
con estructuras de financiamiento, incluye evaluación de una empresa cuando la queremos comprar o la queremos vender, o en una fusión, incluye entender el mercado de capitales y entender las tendencias y entender cómo evaluar un producto financiero, desde un seguro hasta a lo mejor una opción o un derivado financiero. La materia 7, 8 y 9 ya son todas gerenciales y es un poco el cierre de todo el programa, donde le decimos básicamente Administración de Agronegocios 1, 2 y 3, porque cubrimos distintos aspectos, pero esa cobertura va a ser desde el punto de un gerente, y ahí vamos a involucrar a muchos empresarios para que den como parte de la clase, ¿sí? Porque es donde hay más debate y menos, a lo mejor, enseñanza del profesor directo al alumno o al estudiante, ¿sí? Y bueno, por último, el curso número 10 es un taller de metodología de investigación que son herramientas para que el estudiante pueda desarrollar su trabajo final, que se aplica dentro de la práctica profesional supervisada, ¿sí? Si tienen preguntas, insisto, pueden escribirlas en el chat. Yo las leo ni bien termine la presentación y las vamos cubriendo una por una. Vamos a hablar de los profesores en la especialización, los profesores confirmados. Los confirmados son justamente las primeras 6 clases y la última clase, que es el del trabajo práctico. Y en las primeras 6 clases tenemos a Federico Contigliani, que es un profesor de la Universidad de Río Negro, en la sede atlántica. Federico es economista y licenciado y doctor en economía, y él es justamente el que va a dar el módulo 1 y es especialista en temas de mercados y microeconomía. Florencia Jauregui Berri, que es profesora, doctora en economía y profesora de la sede del Alto Valle, y bueno, también es mi esposa. Ella es especialista en estadística y econometría, es la que va a dar y evaluación de políticas públicas. Es la que va a dar el curso número 2, que es de estadística. Pues estoy yo, y que no me puse la foto para no generar distorsión con la foto real, que soy yo ahora. Y ya comenté, bueno, yo soy doctor en economía, y he dado clases en escuelas de negocios en Estados Unidos, en Canadá, y también trabajé en el sector privado, no de agronegocios, pero sí de sector privado en general, en temas de defensa de la competencia, fusiones y adquisiciones. También fui subsecretario de subsecretario de Programación Microeconómica en el Ministerio de Hacienda en el 2017 al 2018, y bueno, eso en ese sentido ahí tuve contacto con muchas de las empresas del sector, porque programación microeconómica tiene que ver con cómo reorganizar o cómo tratar las problemáticas de distintos sectores, no solamente la cadena frutícola. María Laura Malaspina es ingeniera agrónoma, ella da clases, también tiene un máster en negocios de la Universidad del SEMA, publicó varios libros y ella da clases en la Universidad de Río Negro, en la sede de Alto Valle, y también en la Universidad del Comahue. Tuvo experiencia en el sector privado, probablemente la mayoría de ustedes la conozcan. Luego tenemos a Iván Ordóñez. Iván es un economista con posgrado en agronegocios y también en finanzas. Él da clases en la Universidad de Itela y en la Universidad del SEMA, y nos va a dar el curso de proyectos de inversión. Iván escribió varios libros con otros coautores. Uno de ellos lo leí yo, es Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva. Es un libro muy recomendable de lectura general, no es especializado. Y luego escribió otro sobre la soja, pero no puedo comentar sobre ese. El libro del Campo es muy interesante, muy bueno. Iván también es consultor en agronegocios. Y Gastón Milanesi, que es contador público y doctor de Ciencias de la Administración, él va a dar el curso de Administración Financiera. Él es decano de la Facultad de Administración de Ciencias Administrativas de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, y obviamente es profesor de Administración Financiera en un montón de programas. También es consultor y es director académico del doctorado en Ciencias de Administración de la Universidad del Sur. Luego, no solamente tenemos estos profesores involucrados, sino que, tenemos el plan es tener por lo menos 5 seminarios, como entre 3 y 5 seminarios por semestre. ¿Qué son seminarios? Bueno, seminario es una charla. La charla puede ser de 2 horas, de 3 horas, de 6 horas, puede ser casi un curso intensivo,
Y esos cursos los vamos a ir definiendo en función de las necesidades, en función de la coyuntura y en función de necesidades de los alumnos o de propuestas de la comunidad. Ya hoy por hoy tenemos 2 seminarios ya concretados, tenemos que poner la fecha nomás. Uno es Matías Sara, que es un especialista en ganadería, y ya se comprometió a participar con nosotros en un seminario. Y el otro es la gerenta general de Bee-Flow. Bee-Flow es una empresa que se dedica a la polinificación y tengo entendido que trabaja con algunas de las empresas de Alto Valle. Y los dos van a dar sus cursos. Cada curso tiene una estructura completamente diferente y va a depender mucho del que da la charla, ¿sí? Si a lo mejor es una persona académica, entonces en ese caso los potenciales oyentes tienen distintos perfiles que si a lo mejor viene el gerente general o el fundador de una empresa y da su visión sobre ciertos mercados. O sea que tenemos abierto, la idea es que en la especialización surjan actividades todas relacionadas a los agronegocios y que puedan satisfacer necesidades distintas, heterogéneas, ¿sí? Pero bueno, estos son optativos y sin arancel para los alumnos o los estudiantes de la cursada, y en algunos casos va a ser arancelado para la comunidad, dependiendo de si hablamos de un seminario de 1 hora, por supuesto va a ser abierto. Si hablamos de un seminario muy intenso donde requiere participación, el profesor tiene que venir y dar 6 horas de clase, en ese caso sería arancelado para la comunidad en general, ¿sí? Pero la idea es que la especialización sea mucho más que una carrera más unos seminarios. La idea nuestra es que la especialización sea un centro de ideas, una red de interrelaciones entre estudiantes, empresarios, emprendedores, instituciones, y parte de esa iniciativa incluye la creación del Laboratorio de Estudios Económicos, donde los profesores estables de la Universidad de Río Negro van a participar haciendo estudios relacionados a los agronegocios, pero también otros profesores invitados pueden participar y, digamos, la posibilidad para el tipo de estudios es enorme. Pueden ser estudios súper académicos como súper prácticos, a pedido por empresas o pedidos por gobiernos. En ese sentido no nos ponemos barreras, pero de nuevo la idea es que la especialización sea un centro no quiero decir polinización, quiero evitar la palabra polinización, pero es eso, de polinización de ideas y centro de interacción entre todos los actores de agronegocios de la zona. Me parece que, un segundo, sí, me parece que con eso ya di una idea puntual de lo que va a ser la especialización en agronegocios, y ahora me gustaría abrir a preguntas y respuestas. Primero voy a ir leyendo algunas de las preguntas. Veo que hay mucha gente que se quedó sin entrar. Lo vamos a tratar de resolver y vamos a tratar de contactar a las personas que no estuvieron en el chat. Y ahí veo preguntas, ¿ok? Sí, entiendo, Ivana, lo que me decís, pero le tenés que explicar a Martín que no me sale su solicitud y no lo puedo manejar desde acá. Bien, empiezo con la primera pregunta, es si los cursos individuales se pueden tomar. Eso es una decisión que va a tomar el comité académico. En principio no. Sí, los cursos, me estoy refiriendo en principio no a los módulos, a los 10 módulos que comenté. Sí, obviamente, los otros cursos intensivos, estoy hablándole a Rosana, pero en esto tenemos que estar atentos porque si la demanda por cursos individuales es muy grande, por supuesto que no tenemos ningún problema en abrir la inscripción, y si hay lugar, obviamente, para estos cursos individuales. Pero en teoría, la especialización, la idea es lograr la máxima cantidad de alumnos y que esos alumnos cubran todos la estructura curricular porque hay mucha vinculación entre el curso número 3 y el curso número 1, por decir uno, donde el que no tiene las herramientas que se enseñaron en el curso número 1 quizá genere o tenga problemas para el seguimiento de la materia en el curso número 3. ¿Sí? Entendemos totalmente que hay casos especiales donde a lo mejor el curso no requiere tanto las herramientas de otros, o a lo mejor la persona involucrada ya las posee por su experiencia profesional o por su carrera o por sus estudios previos.
El trabajo final. El trabajo final es... el trabajo final pueden ser cualquier cosa relacionada, obviamente, a los agronegocios y a los temas estudiados en la carrera. Por ejemplo, no sé, voy a inventar uno ahora mismo. Alguien puede... Mi naturaleza por ahí más académica me hacen pensar en proyectos medio académicos, pero alguien podría pensar, un economista podría pensar que la mejor estrategia de comercialización de ciertos productos involucra diversificar los clientes. Y entonces puede estudiar la performance de ciertas empresas que tienen carteras de clientes diversificadas versus otras empresas que tengan carteras de clientes por ahí concentradas en un solo geográficamente o también perdón, me salió, creí que ahí me pedía la invitación, no. Empresas que tienen concentradas los clientes en en una sola área geográfica. Obviamente es un proyecto muy ambicioso porque requiere de datos, ¿sí? Y probablemente son datos confidenciales, entonces habría que hablar con varias empresas, pero bueno, alguien puede tener una idea puntual de cómo reorganizar un galpón de empaque. Uno puede ensayar esa idea, puede tratar de charlar con empresarios con galpones de empaque y ver si a alguno le interesa y pueden experimentar. Estoy pensando en este caso en un ingeniero industrial de casualidad que esté tomando estos cursos. Alguien que pueda tratar de entender los costos de producción y puede pedirle a algún productor que tenga interés en saber sus propios costos y entonces la universidad actúa de intermediario en ayudar que obviamente se respeten las confidencialidades, que de nuevo esto no es una relación laboral, es simplemente el padrinazgo o el mentoring que hace alguien que ya tiene experiencia a otra persona que es un estudiante con ganas de aprender, ¿sí? Perfecto. Voy a ver de nuevo las preguntas, perdón. Agustín González. Sí, lo del apadrinamiento de alumnos. En realidad eso es el programa de becas, que le decimos programas de becas de la especialización. En vez de solicitar nosotros a instituciones o empresas que contribuyan a la especialización para que luego nosotros podamos armar un fondo de becas, directamente para que sea más transparente, le proponemos a cualquier interesado, puede ser hasta un particular, que tenga intenciones de colaborar, que elija cuánto quiere colaborar. Una beca, ok, esa empresa proporciona por mes a la especialización el costo de una matrícula cada mes, ¿sí? Y la especialización lo único que hace es financiarle, en este caso si fuese una matrícula, le financia a 2 personas el 50% de sus costos, ¿sí? Obviamente esas 2 personas van a ser elegidas en función de mérito y necesidad financiera y lo determina el comité académico. Tenemos entendido que una vez cerrada la inscripción, vamos a tener unos 20 días para evaluar esas solicitudes y en esos 20 días vamos a también, a su vez, tener una perspectiva de cuántas colaboraciones o cuántos padrinos tenemos dispuestos y ahí vamos a determinar el tamaño y la cantidad de gente afectada por el fondo de becas. Esto para Agustín. Ivana, los TFI están relacionados con los módulos del plan de estudios. Sí, perfecto. Un segundo más. Estoy viendo, si veo que no hay otras preguntas de qué se trata el trabajo final, a Martín, perdón Ivana, pero no sé cómo hacer para hacer. Yo estoy seguro que hay varios tratando de entrar. Ok, me queda un comentario importante, que no lo hice porque venía todo apurado, pero lo hago ahora. Nuestra idea es, si bien cuando les comenté los profesores encargados de cada módulo, nuestra idea es que haya mucha más participación de invitados, de profesores externos, que no son los encargados del curso, pero que sí son a lo mejor los encargados de dar un bloque de la materia. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con la Universidad de Bolonia, con la Universidad de Palermo y con la Universidad de Trento, y hay profesores en esas universidades que son especialistas en temas muy puntuales y que a lo mejor en mi clase de estrategia de negocios yo los puedo invitar a que den un bloque. El viernes en particular, a lo mejor lo tenemos a ese profesor.
en principio de manera virtual, pero no se descarta la posibilidad de que eventualmente alguno de esos profesores venga hasta acá, a Río Negro, y dé un curso entero o participe de un fin de semana entero en la especialización y en otras actividades, los seminarios esos que les comentaba. ¿Sí? Bien. Bueno, recibí varios chats de gente que pedía entrar. Les pido disculpas. Ha habido un problema con el link. Creamos un link y se ve que cuando cambiamos la configuración del link se creó otro. Y entonces ahí no sé qué es. Que cambió, obviamente tuvimos 2 sesiones en paralelo y luego hubo problemas de aceptar nuevos invitados que no han podido ser invitados, o aceptados, perdón. Betiana, ¿las clases son con asistencia? Sí, hay un mínimo de asistencias, uno no puede anotarse y no aparecer en ninguna de las clases porque obviamente eso es una disrupción negativa para el resto, por más que esa persona conozca de memoria los temas y pueda tomar el examen final y pasarlo, hay un requisito de asistencia. Yo no lo sé exacto, creo que es el 75% de las clases, pero ese número en realidad es como que no lo dije, porque luego tengo que mirar el reglamento. Y se toma asistencia, obviamente. Hay casos, el comité académico está para resolver todos los casos excepcionales, enfermedades, situaciones excepcionales de algún alumno, etc. Material de estudio todavía, perdón, paso a la pregunta de Ariel. ¿Sí? Ahí Ivana me confirma, 75%. Ivana Salgado es la persona que sabe todo esto. Sí, 75% es la asistencia. ¿Sí? Bueno, hay 2 preguntas que vamos por orden. Primer pregunta. A Marcelo Loyarte, obviamente, le perdonamos tiene un compromiso a las 6, pero aprovecho para decir que esta especialización no fue una idea mía, fue una idea del rector Juan Carlos del Bello, junto con gente como Marcelo, que está en la CAFI, y otros empresarios del sector. ¿Sí? Yo coincido en que había una necesidad, pero fue toda una elaboración conjunta y ya había gente antes de que yo llegue a esta universidad ya pensando, como María Laura Malaspina y Rodolfo Veronesi y Martín Vesprini, que me debe estar odiando porque no sé por qué él no puede entrar. Hay otros que están entrando, pero bueno. O sea que es un conjunto que si me pongo a poner nombres estoy seguro que me olvido de gente, así que no quiero digamos, seguir nombrando porque me voy a olvidar de gente. Las clases son con asistencia, sí. El material de estudio, Ariel. El material de estudio todavía no está disponible. ¿Por qué? Porque cada profesor desarrolla su propio currícula y los profesores, si bien ya están todos nombrados, están trabajando en el programa. El material de estudio vamos a tratar de que esté todo disponible online. Vamos a tratar de que sea mayoritariamente en inglés, mayoritariamente en español, y que va a haber cosas en inglés porque no existe la traducción, etcétera, pero vamos a minimizar eso y vamos a tratar de que el parte del material de estudio sean casos reales, casos que a veces involucran leer las noticias relacionadas a un caso, leer algún material académico complementario y que la clase puntual sea un debate de ese caso. ¿Sí? El método de casos es muy común en las escuelas de negocio. Es difícil implementar el método de casos a estudiantes que no están acostumbrados porque requiere de un montón de conocimiento de cómo prepararse, del profesor también, de cómo armar el debate, pero esa es la idea principal. Si no son métodos de casos, a lo mejor es, como les comenté, un profesor invitado que viene a contar su experiencia en el manejo de logística de una empresa grande, vamos a decir frutícola, que sería lo más común, ¿no? Y bueno, hay que prepararse para eso, no es que vamos a escucharlo nada más. Y hay que ponerlo en el contexto de la materia, ¿sí? Sofía me pregunta si en el futuro estamos pensando en clases no presenciales. Primero, obviamente que luego del coronavirus, este curso o esta carrera fue aprobada por la CONEAU previamente al coronavirus, entonces la carrera es presencial. Existe y ya tiene prevista la posibilidad de un porcentaje de horas dentro del
dentro de cada módulo, de cada materia, para que sean virtuales, ¿sí? Pero no te puedo decir que todo el módulo va a ser virtual. Hoy por hoy, como empezamos en agosto, seguramente sea virtual, por lo menos el módulo 1, ¿sí? Salvo que haya un cambio drástico en las perspectivas sanitarias, pero en principio la carrera es, los módulos, el espinal de esta carrera son de manera presencial. Los otros módulos o las otras clases que no son obligatorias, pero que son súper importantes para la especialización, podría llegar a ser virtual, podríamos llegar a... bueno, hoy justamente cuando hablaba con la gerenta de BFlow, ella preferiría que venir personalmente a dar esta charla, pero no tiene problema en hacerla virtual. Bueno, hay gente que a lo mejor prefiere que sea virtual, porque están en otro país y obviamente no van a venir exclusivamente a dar una charla acá, y así todo el valor, en ese caso, esos cursos intensivos los vamos a hacer virtual. Otra pregunta, perdón. Gino, si se va a dictar todos los años, el plan es que se dicte todos los años, ¿sí? No sabemos si se va a, yo no prometo nunca nada, porque la carrera se va a dictar en la medida en que en el sector, en el mercado, exista la demanda. Ya se han intentado en el Alto Valle hacer maestrías en fruticultura, especializaciones en agronegocios, no somos los primeros, y se han discontinuado muchas de ellas. Y la razón fue a lo mejor por problemas administrativos, o que es lo que, por lo menos de la unidad de Río Negro, no vamos a tener, pero a veces también fue por falta de deseo desde de la comunidad, ¿sí? Por ahora notamos una recepción muy alta de toda la comunidad, de los potenciales estudiantes hasta de las empresas, ¿sí? Se reconoce que hay una necesidad importante de formar nuevos directores, ¿sí? De generar el recambio dentro de, sobre todo, la fruticultura. Otros sectores quizás ya arrancan con otra energía y con otro dinamismo. Acá la tenemos a Ivana, que confirma lo que decía. Martín Vesprini y Rodolfo Veronesi son los impulsores de esta idea, y es correcto, y son parte del proyecto totalmente. De hecho, ellos dos son los responsables de nuestros contactos con las universidades en Italia que les contaba, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Trento y la Universidad de Palermo, y han trabajado muchísimo para que podamos llegar a lanzar esta carrera. Patricia, ¿por qué se va a dictar en Roca si las carreras que tienen afinidad son las de la sede de Regina? Es una buena pregunta. Hoy por hoy vamos a arrancar en Roca por una cuestión edilicia. A pesar de que da la casualidad, de nuevo, esto fue una decisión pre-coronavirus, Roca también tiene una centralidad desde el punto de vista geográfico, y hay que minimizar también a los estudiantes en este sentido el costo de transporte en la zona. La verdad es que todavía no puedo decir exactamente cómo va a ser la composición geográfica de los estudiantes, pero por el interés que ya fueron demostrando, la mayoría se encuentra o en Roca o en zonas como de Chipoleti y Regina, y entonces Roca es el punto medio. Pero fue una decisión difícil y no quiere decir que sea permanente. Entiendo lo que decís, es verdad, la carrera en comercio exterior y la carrera en administración de empresas son las carreras de grado, no de posgrado, y las dicta la universidad en Regina. De nada, Francisco, te mando un abrazo. Veo que no hay más preguntas, no sé si a alguien se le ocurre alguna. Incluso pueden deshabilitarse el micrófono, porque veo que ya somos menos de 30 personas, con lo cual no va a haber problemas de red. Y voy a sacar la presentación que está puesta ahí. Ahí está, perfecto. Si tienen alguna pregunta particular, creo que yo ya he cubierto todos los temas. Son las 6:06, debemos haber arrancado a las 5:20 por todos los desperfectos técnicos, con lo cual estamos cumpliendo el objetivo, que era hacerlo en menos de una hora. Voy a ver, creo que tengo preguntas por otro canal. Sí, hay bastante gente que se ha quedado fuera, y vamos a tener que
dejar la grabación y se la vamos a enviar personalmente a todo el mundo que demostró interés o se contactó con nosotros para conseguir el link. Si no hay más preguntas, me parece que vamos a dar por terminado, voy a dejar de grabar. Y me voy a despedir, pero un segundo. María.